Hola de nuevo, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Y bueno, hoy vamos a empezar otro vídeo. Un vídeo que tiene relación con algo que ya hemos visto de manera segmentada. Ya hemos presentado cuáles son los elementos. El elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua. De manera independiente hemos visto qué perfil tiene o puede tener una persona cuando le asignamos ese tipo de perfil, si es agua, si es tierra, si es viento, etc. Y también hemos visto o conocemos los actores principales, ¿no? Los meridianos y canales que intervienen en nuestro circuito bioenergético y sabemos por lo menos ya quiénes son, ¿no? El hígado, el riñón, la vesícula biliar, el maestro de corazón, todos esos canales que son 12 y conforman lo que es la gran circulación energética. Lo hemos visto de manera independiente, pero hoy lo que vamos a ver es una relación estrecha entre cada uno de ellos. Los movimientos entre sí, los movimientos que hemos clasificado de manera independiente, los vamos a ver ahora con una relación en concreto. Una relación que está dentro de un marco de actuación de la teoría de los 5 elementos, y por tratarse de una teoría, hasta que no se compruebe lo contrario, pues no deja de ser una teoría, puesto que se rige por unas leyes, en este caso las leyes del yin y del yang. Esto debemos de contemplarlo como arquetipos, modelos que nosotros tenemos para después hacer una diferenciación de síndromes. Es decir, cuando nosotros asignamos a una persona o la etiquetamos como si fuera viento o que tiene viento, no es más que una comparación, una analogía con el elemento madera por las características que tiene y que ya vimos de manera independiente. Ahora las vamos a repasar, ¿vale? Pero eso ya lo vimos. Y ya está, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La teoría de los 5 elementos también se denomina teoría de los 5 movimientos, pentacoordinación, etc. Según la corriente filosófica, la escuela, pues la puede denominar de una manera u otra, pero su nombre original es Bushin, perdón, que hace alusión a los 5 elementos. Los 5 elementos son madera, tal y como lo tenéis en pantalla, madera, fuego, tierra, metal y agua, ¿vale? Esos son los 5 elementos. Y como veis, conforman una relación de unión entre unos y otros, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es en esta relación cómo vamos a jugar con ellos para poder hacer diferenciaciones, porque ya con esto podemos hacer una lectura de los indicadores y de los signos clínicos que tiene un paciente para poder determinar si tiene una afectación de un órgano, de una víscera o de alguna capa. Podríamos ya un poquito ver. Lo que pasa es que esto es una parte del diagnóstico. Otra parte del diagnóstico es los métodos diagnósticos, la observación de la lengua, la toma del pulso, la ocultación, todas esas cosas también son las que nos dan datos, registros, el interrogatorio con el paciente, ¿vale? Y nos dan datos de por dónde están floreciendo o qué signos tiene el paciente que me está marcando, que me está llevando a pensar que está un órgano u otro afectado, ¿vale? O una capa u otra, ¿no? Pero bueno, en principio, y para ir por pasos,
tenemos que tener claro una cosa. Primero, conocer de manera independiente cuáles son los 5 elementos, quiénes lo componen y qué características tiene cada uno de ellos. Eso ya lo vimos. Lo repasamos un poco a grandes rasgos. Por ejemplo, nos vamos con la primavera. La primavera, o sea, la madera, el elemento madera, representa la primavera, el viento, el verde, el tendón, el músculo, las uñas, la vista, la ira, el ácido, el agrio. Y ahora diréis ustedes, bueno, estos son un montón de frecuencias. Efectivamente, frecuencias que vienen ligadas a relaciones fisiológicas, a tejidos, a emociones, a ciclos del año y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona te está diciendo, por ejemplo, que sufre solo una dolencia en concreto, ya sea alergia, ya sea migraña, ya sea algún tipo de dolor que va cambiando por el cuerpo, por ejemplo, te dice que también sufre de un temperamento elevado y todo eso le ocurre más en primavera que en otra estación, ¿vale? Entonces debemos de pensar en un primer momento, no de manera absoluta, no de manera absoluta, pero si todos los indicadores, y los indicadores en este caso son que le duele lo que le pase siempre en primavera y que sea algo dentro del contexto que este movimiento también controla. Es decir, el movimiento madera controla los tendones. Si esa persona te dice que le duele algo y además son los tendones, y además son los dolores de cabeza, y además tiene un temperamento alto, todos estos indicadores que tienen relaciones con emociones, con tejidos y con otras partes que en este caso es el mismo movimiento el que las controla y las genera, entonces podemos clasificar, insisto, no de manera absoluta, pero debemos de pensar en que el movimiento madera está afectado. Otra cosa es que sea el etiológico el que tiene la causa ahí o está la causa en otro sitio, ¿vale? Pero perturbación por lo menos tiene, ¿vale? Entonces, estas frecuencias las debemos de considerar así y también las debemos considerar de manera positiva, es decir, la estación de la primavera es una estación en la que cuando entra, pues esa frecuencia, desde el punto de vista cosmológico, es una frecuencia que el hígado y la vesícula biliar, que son los actores principales, los canales que se encajan por sus características en lo que es el movimiento madera, son los que recogen esas frecuencias, se nutren directamente de esas frecuencias de la primavera. Esto no quiere decir que el resto de canales no tengan esa capacidad de recoger esa frecuencia de la primavera. También lo es, pero lo hacen a través del hígado, ¿vale? Lo hacen a través del hígado. Es decir, en el fuego, en la tierra, en el metal y en el agua hay frecuencias que pertenecen de la primavera, pero es el hígado y la vesícula biliar el que vehiculiza esas frecuencias al resto de los canales, pues, por las relaciones que tienen de manera fisiológica y energética, ¿vale? Entonces, cuando decimos viento, la persona puede tener viento en hígado o puede tener viento en otro órgano, ¿vale? Puede tener viento en intestinos o puede tener viento a nivel mental, a nivel del corazón, pues, puesto que el corazón rige la mente. Entonces, aunque el viento lo clasifiquemos como algo que es en principio patrimonio del hígado y la vesícula biliar, eso no quiere decir que no haya viento en el resto, en absoluto. Hay de todas las frecuencias, de todas y cada una de las frecuencias, existe en todos los movimientos. Todo está en todo. Ese es el contenido. Pero sí es verdad que por las características de cada uno,
de los movimientos y por las características fisiológicas, energéticas, cosmológicas, etcétera, etcétera, en relación a comparación a los patrones de la madera, el fuego, el viento, el metal y el agua, pues entonces asignamos una serie de frecuencias relacionadas con aspectos emocionales, tejidos, dietéticos, energéticos, etcétera, y lo relacionamos de manera más individual con cada uno de los elementos. Por eso decimos que la madera rige la primavera, el viento, el verde, el tendón, el músculo, las uñas, la ira, el ácido, el agrio. Esas son frecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que toma mucho ácido está alimentando al hígado. ¿Eso es bueno, ¿vale? Pero si lo sobrealimenta, es decir, si abusa de esa frecuencia, entonces puede empezar a perturbar la frecuencia del hígado. Se puede sobreestimular y ese sobreestímulo, esa sobrecarga que le estoy dando día tras día de esa frecuencia a través de la dietética, pues entonces va a perjudicar al hígado o algún otro elemento por las relaciones que tenga el hígado con otros órganos y vísceras que sí las tiene, ¿vale? Lo mismo pasa con el ejercicio. ¿El ejercicio es bueno? Sí. ¿Es movimiento? Sí. ¿Me da energía? Sí. Pero si abuso del ejercicio, pues pueden surgir complicaciones, sobrecitación. ¿Cuánta gente no duerme porque abusa de hacer ejercicio? ¿Cuánta gente tiene un metabolismo súper acelerado porque su metabolismo como que no cesa, ¿vale? Y como esos muchos ejemplos. Entonces, todas estas frecuencias que en principio alimentan de una manera más directa al hígado y la vesícula biliar y que conforman el movimiento madera, pues deben de estar lo más armónicas posible, es decir, es ponerse al viento, es decir, el viento es una frecuencia que me alimenta, puede ser agradable, ¿vale? Si ya me voy a sitios, por ejemplo a Cádiz, donde hay mucho viento, pues entonces eso ya puede perturbarme, ¿vale? Entonces, el viento, el verde, el ir de verde, el ir vestido de verde, es una frecuencia que tiene una consecuencia en mi estado de ánimo, en mi manera de tomarme las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el verde está bien ir de verde? Sí, por supuesto que está bien ir de verde, pero esa frecuencia, en definitiva, a través del color, lo que hace es sobreestimular el hígado. Si yo soy una persona que ya de por sí tengo un temperamento alto, me enojo con facilidad, además hago mucho ejercicio, además tomo muchos alimentos ácidos, además estoy expuesto a sitios donde hace mucho viento, etcétera, etcétera, y además voy de verde, pues entonces eso puede ser un motivo importante como para que avive más el viento, ¿no?, interno que tenga y por lo tanto desajuste la energía del hígado de la vesícula biliar y por lo tanto pueda tener alguna patología relacionada con este movimiento. Esto es como lo debo de tomar, es decir, en principio las frecuencias que vienen, los estímulos que vienen de varios campos, digamos que el viento viene en distintos formatos, en formato cosmológico, en formato dietético, en formato emocional, en forma de tejido, etcétera, etcétera. Entonces, esos formatos a los cuales estoy expuesto día a día son buenos, pero en la medida en la que los ignoro o en la medida en los que abuso de ellos o de alguno de ellos, pues entonces puedo estar expuesto a una perturbación del elemento y por consiguiente saldrá una patología en este contexto o perturbaré a cualquier otro elemento puesto que hay una relación de este con los demás, ¿vale? Entonces esto ocurre con la madera, pero en el fuego lo mismo, al fuego le atribuimos
en distintas frecuencias, en distintos formatos, energético, emocional, tejidos que controla este movimiento, frecuencias cosmológicas, como puede ser la estación del verano, el calor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay calor, cuando estamos en verano, el color rojo, los vasos sanguíneos, la lengua como apertura somática del corazón, la cara incluso, ¿verdad? Como manifestación emocional también, la alegría, estar alegre y el sabor amargo son aspectos, formatos, distintas formas que tiene el elemento fuego de alimentarse. Cuando hay calor, pues los elementos o los canales que conforman el movimiento fuego se nutren de eso. El calor nutre al corazón, al maestro del corazón, al intestino delgado y al metabolismo de las hormonas. Entonces es bueno. En exceso no. Si no estoy expuesto al calor, también es malo. Es decir, si ignoro el calor, si no tomo el sol de vez en cuando, si lo rechazo, ¿vale? Si me escondo de él, pues también es malo. Porque no tengo un metabolismo, una digestión adecuada, no tengo, puedo tener falta de vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que estar en equilibrio. Entonces hay distintas maneras de adquirir calor en el cuerpo. Una de ellas es desde el punto de vista climatológico, el exponerse al sol un poquito. Otra es a través del sabor, el sabor amargo, alimentos que tengan este sabor, pues me van a provocar o me van a generar calor interno, ¿no? ¿Verdad? El tomarse alimentos calientes, alimentos calientes, pues también, ¿vale? El tener una ropa o un contexto en el trabajo o en cualquier sitio en donde esté el color rojo. El color rojo es una frecuencia que me va a aportar dinamismo y calor a nivel de la frecuencia electromagnética, ¿vale? Entonces, todas estas frecuencias están bien, lo mismo que pasaba con el hígado, pero si ignoro alguna de ellas o sobreestimulo alguna más que otra, entonces puedo comprometer a la frecuencia de los canales que componen ese movimiento. Repito, esos canales son el hígado, perdón, en el fuego son el corazón, el intestino delgado, el maestro de corazón y el TR o el metabolismo de las hormonas, ¿vale? Entonces, son distintas frecuencias de distintos formatos que alimentan un movimiento y a su vez alimentan esos canales. Y esos canales recogen esas frecuencias, primero para su propio funcionamiento, ¿vale? Para que sea óptimo. Y segundo, el excedente que tenga, pues lo van a derivar al resto de los canales y movimientos. Porque hemos dicho que todo está en todo, es decir, hay fuego en el movimiento fuego, pero también hay fuego en la tierra, hay fuego en metal, hay fuego en el agua, hay fuego en la madera. Ahora después vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pero esto lo tenemos que comprender así. Esto lo tenemos que comprender así, ¿vale? Entonces, estas frecuencias alimentan en un primer momento, las encajamos dentro del contexto del movimiento fuego como si fueran absolutas del, pero no lo son, ¿vale? ¿Verdad? Para poder clasificarlas de alguna manera, ¿vale? Pero después todo está en todo, ¿de acuerdo? Bien, la tierra, el estío, la humedad, el naranja, el color naranja, el tejido conjuntivo, la boca, los labios, la obsesión y el dulce son frecuencias de distintos aspectos, ¿vale? Que van a alimentar directamente al bazo y al estómago, ¿vale? Entonces, por eso si yo abuso del dulce, normalmente pues voy a engordar,
¿vale? Entonces el abdomen se hincha, ¿vale? Entonces, si yo soy una persona obsesiva, puedo incluso tener esa obsesión, me puede llevar a comer más, aunque no sea el dulce, ¿vale? Y puedo estar también gordito, ¿vale? O tener algún problema con el sistema digestivo. Puede ser tipo anorexia, puede ser un trastorno alimenticio, no tiene por qué ser gordura o no tiene por qué ser delgadez, puede ser cualquier cosa que tenga relación con el tracto digestivo. No tiene que ser tampoco directamente con el estómago y el bazo, sino con el intestino o con el intestino grueso o con alguno de ellos o con varios, ¿vale? Pero digamos que estas frecuencias, al igual que hemos dicho con el resto, con el fuego y con la madera, van a nutrir de manera fundamental y esencial el movimiento tierra, que a su vez lo compone el estómago y el bazo. Entonces, cada vez que tomamos dulce o tenemos que tener un cierto nivel de obsesivo, ¿no? Pero en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Debemos estar expuestos a humedad, a algo de humedad, ¿vale? Porque los alimentos, por ejemplo los hidratos de carbono y tal, pues generan humedad y la humedad es buena, pero en exceso no, ¿vale? En exceso no. Entonces el problema es que le metemos en exceso o la rechazamos por completo. Entonces, esto se trata de que tengamos un equilibrio en tanto en cada uno de los elementos, ¿vale? Para que tengamos un estado de salud lo más estable posible, ¿vale? Entonces, estas frecuencias desde distintos puntos de vista son frecuencias que son indicadores también de que algo está ocurriendo en el estómago, en el bazo. Por ejemplo, si decimos que le atribuimos la boca y los labios al bazo y al estómago, si sale un herpes en la boca, pues en la observación, en los métodos diagnósticos, cuando vea eso, pues voy a estar pensando en el bazo y en el estómago. ¿Y qué voy a estar pensando? Pues normalmente voy a pensar que hay un exceso de calor. Hay un calor interno en el estómago y el bazo. ¿Por qué? Porque hay alguna bacteria, porque he sobreestimulado con alimentación, porque hay muchos porqués, ¿vale? Pero en principio voy a pensar en el estómago y el bazo porque es el que rige la apertura somática de la boca y de los labios. Entonces voy a pensar en él y después seguiré indagando, interrogando, palpando el pulso, viendo la lengua, etcétera, donde se registran todos los indicadores de la mayor parte de los órganos y vísceras y determinaré si la causa está en el estómago o cualquier otro órgano, ¿vale? Pero eso me sirve para eso me sirve para eso, ¿vale? Para un poco tener una forma lógica, comprensiva de poder encajar lo que estoy viendo fuera con lo que puede estar dentro desajustado, ¿vale? El elemento metal lo componen las frecuencias del otoño, la sequedad, el color blanco, el picante, la nariz, la tristeza y el picante, ¿vale? Entonces, todas estas frecuencias, al igual que el resto, pues son frecuencias que va a recoger el pulmón y el intestino grueso. Si tomo mucho picante, pues voy a nutrir el pulmón y el intestino grueso. ¿Es bueno tomar picante? Por supuesto que sí. ¿Es bueno abusar del picante? Pues depende del contexto en el que estés y en el ambiente y en la ciudad en la que te estés criando, ¿no? Pero aquí en Occidente somos menos, en la parte, aquí en España somos menos de picante, como si lo comparamos con otros países, pero el picante es bueno. De hecho, en un resfriado, que lo estamos relacionando con el pulmón, por ejemplo, en un resfriado, al tomar una sopa picante, por ejemplo,
pues va a ser beneficiosa para movilizar esa flema, movilizar esos mocos y despejar las fosas nasales, ¿vale? Va a ser bueno, ¿vale? Pero obviamente si abuso del picante y de otros condimentos que son fuertes, pues ya puedo sobreestimular y puedo perjudicar en un principio al pulmón, al intestino grueso, a resecar mi piel, ¿vale? Y todos los tejidos y emociones y frecuencias que rigen este movimiento, al igual que hemos explicado con el resto, ¿vale? Entonces, esto en principio, en todas estas frecuencias, el otoño como estación nos va a aportar sequedad, nos va a aportar, por eso la piel está más seca, ¿vale? Eh, Tristeza, hay personas que en esta época del año se sienten más tristes, ¿vale? Entonces, ¿hay que tener un cierto nivel de tristeza? Sí, es bueno, ¿vale? Hay que tener un cierto nivel de alegría, de obsesión y de ira, como hemos visto con el resto de movimientos. Por supuesto que sí, pero el caso es que estén lo más armónicas posible, ¿vale? Nos tenemos que dar permiso un poco a estas emociones y no verlas como algo negativo o positivo. Es decir, la ira es buena en un momento determinado, el poner límites, ¿vale? Lo que no es bueno es andar enfadado todo el tiempo y amargado, eso ya no. La alegría es buena, por supuesto que sí. Después hay una alegría que es como falsa, ¿no? Que es como una alegría de las personas que a lo mejor se sienten mal y lo enmascaran con una alegría, con una risa desorbitada y que no tiene mucho sentido, etcétera, etcétera. Pero bueno, la alegría, por supuesto que sí, es algo beneficioso. La obsesionarse desde el punto de vista de ser estructurado y ser sistemático y ser un poco ordenado, ¿vale? Y saber dirigir algo, ¿eh? Es bueno tener orden, pero si es en un estado crítico, ya no, ¿vale? Ya no. Tristeza, pues sí, tenemos que darnos también permiso de estar un poco tristes y estar un poco decaídos en un momento determinado. Andar todo el día cabizbajo, triste y sin ganas de nada, pues no. Eso ya es patológico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiere decir esto. Cada uno de los movimientos, digamos, sintoniza con unas frecuencias que vienen de la mano de aspectos de la naturaleza, del frío, del calor, de la humedad, de la comida, de las emociones y tal, y que esas frecuencias las van a recoger especialmente los órganos que conforman esos movimientos. En el caso del metal, pues será el pulmón y el intestino grueso. Y entonces esas frecuencias, esas cargas sirven para darle combustible a estos dos órganos para que tengan una fisiología interna óptima y correcta. Y el excedente de esas cargas lo va a derivar a los demás órganos y las demás vísceras por sus relaciones fisiológico-energéticas que tienen y que ya iremos viendo. ¿Vale? Bien. Y el último movimiento es el elemento agua. El elemento agua lo componen el riñón y la vejiga. Y se nutren directamente de las frecuencias del invierno. Es decir, cuando entra el invierno es la época del riñón y de vejiga. ¿Vale? Es el riñón y la vejiga quienes recogen más, de manera más sustancial, las frecuencias de invierno, del frío, los huesos. Por eso hay tantos reumatismos en invierno. Se marca ahí. El miedo, ¿vale? La angustia, la voluntad, el sabor salado. Todas estas frecuencias en distintos contextos van a nutrir de manera más considerable al riñón y a la vejiga para su propio funcionamiento interno, para que nutran bien todas las capas, sus tendinos musculares, sus meridianos longitudinales,
sus meridianos distintos, ¿vale? Las propias capas de ese movimiento, de ese canal, perdón, ¿verdad? Y las propias capas fisiológicas que también tiene cada uno de los órganos para su funcionamiento interno, funcionalidad del órgano, ¿no? Se tiene que nutrir de algo. Aparte de que respire, de que come, de que tengo energía ROM y energía esencial, porque ya me conformé con eso, aparte de eso estoy expuesto a el clima, estoy expuesto al frío, estoy expuesto al calor, estoy expuesto eh, al alimento que puede tener un condimento u otro, salado, frío, sea más proteico, sea más calórico, sea más con fibras. Entonces todas esas frecuencias, ¿vale?, van a encajar más con unos movimientos que con otros. Entonces, el problema es que cuando abuso más de unas frecuencias que de otras, entonces sobreestimulo ese movimiento, y sobreestimular un movimiento nos invita a estar en un contexto patológico que ese propio movimiento rige, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa si lo sobreestimulo, y también si no lo sobreestimulo, es decir, si lo deprimo, si no hago ejercicio, si no me muevo, si no salgo, si no tomo alimentos ácidos, es decir, todo lo que controla el hígado lo intento ignorar, entonces también tengo debilidad, tendré una madera débil, y si tengo una madera débil no tomo buenas decisiones, ¿eh? Eh, puedo tener un metabolismo vago, ¿vale? Puedo sufrir de dolores de cabeza, de un sueño débil también, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. De unos tendones muy laxos. Es decir, todo va a repercutir en los canales y al mismo tiempo en la funcionalidad de los órganos y de los tejidos y de las emociones que ellos comandan. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que dentro de este contexto, pues intente tener el mayor estabilidad posible, la mayor estabilidad posible, ¿vale? Intente tener un cierto nivel de ira, un cierto nivel de alegría, un cierto nivel de obsesión, un cierto nivel de tristeza y un cierto nivel de miedo, controlado, armónico, que tome dulce, que tome salado, que tome amargo, que tome ácido, ¿sí? Con control y estabilidad, no que solo abuse de un sabor, que haga ejercicio, ¿vale? Medido y controlado, acorde a mi edad, y condición física, ¿vale? Y todas estas frecuencias son en principio buenas y estabilizadoras y generadoras y como fuentes de energía que los órganos y los canales cogen para su propio funcionamiento. Por eso hay muchas frases, decir, hay que comer fruta de temporada. Cuando sale el sol en verano, pues hay que disfrutar del sol, en la primavera también, pero medido. El que salga el sol no quiere decir que me exponga al sol todo el día como solemos hacer en la playa. Eso es un poco romper los aspectos que esto tiene. Insisto, cada uno dentro de sus posibilidades. Mantenerse estable. Entonces, esto es desde un punto de vista individual, aunque está relacionado porque vemos que hay unas flechitas que unen la madera con el fuego y tal, ¿no? Haciendo como una órbita ahí. Entonces, esto
entramos en la parte de las relaciones que tiene. Este círculo, este ciclo empieza con el elemento madera. ¿Por qué le encajamos a la madera al inicio? Porque la madera es al que le asignamos la cualidad de extensión, de crecimiento, de amanecer, de florecimiento, donde surgen las cosas, ¿no? Entonces, el ciclo comienza en la madera. Y entonces decimos que la madera genera el fuego. Es decir, los excedentes de madera que tiene, esas cargas se las va a trasladar al fuego. Es decir, las cargas de viento y de madera que tiene este elemento, cuando ya ha repuesto todas sus cargas para el funcionamiento interno del hígado, de la vesícula biliar, todo el excedente que tenga, se lo va a ceder al fuego. Por eso decimos que la madera genera el fuego, igual que la madera como tal, cuando la prendo, genera fuego, ¿no? Pues ahí en ese sentido, en ese contexto, ¿no? Entonces la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua genera la madera y así sucesivamente. Entonces decimos que se genera un ciclo que denominamos ciclo de generación y que está compuesto por madre e hijo. Cuando la madera genera el fuego, la madera es la madre, el fuego es el hijo. Cuando el fuego genera la madera, decimos que el fuego es la madera, el hijo es la tierra. Cuando la tierra genera el metal, la madre es la tierra, el hijo es el metal. Y así sucesivamente. Cuando es el metal el que genera el agua, pues entonces decimos que el metal es la madre y el hijo es el agua. Y cuando el agua genera a la madera, pues decimos que el agua es la madre y la madera es el hijo. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos con esto? Pues que todos somos madre, todos los elementos son madre e hijo al mismo tiempo, según en donde estén dispuestos y la función que estén haciendo, ¿vale? Claro, esto es un ciclo de generación que tiene una inercia y un sentido, ¿vale? Va en solo una dirección para que sea armónico y natural, ¿vale? Puede contradominarse, es decir, puede ir en contra, pero eso sería patológico. Pero eso son maneras de leerlo luego, ¿vale? Primero vamos a conocer que esto es el funcionamiento natural. El funcionamiento natural va de la madera al fuego, el fuego a la tierra genera el metal genera el agua genera a la madera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que tenemos madre e hijo. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué pasa con esto? Imaginaros que el agua genera a la madera. El agua genera la madera. Es decir, la madera necesita de lo que le dé el agua para su funcionamiento, en parte, ¿no? Porque la madera se nutre de las frecuencias que hemos dicho antes, del viento, del sabor ácido, de los músculos, de ejercitar los músculos, tendones, de todo eso se ejercita la madera, se nutre la madera, pero también depende de lo que le dé el riñón. ¿Vale? Porque el riñón y la vejiga, el agua, que es el que genera y es la madre de la madera. Por lo cual, imaginaros que no tengo frecuencias, que el riñón está bajo y que la vejiga están bajas de energía. No tendría mucho que darle para la madera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la madera chilla, se enfada, se solicita su paquete energético, ¿no? Porque no se lo está dando el riñón, no puede, no tiene cómo dárselo. ¿Y por qué no? Porque a lo mejor es una persona miedosa, es una persona que toma mucho salado,
es una persona que se acobarda con facilidad, que no se expone bien a la sociedad, que tiene algún tipo de fobia. Entonces eso le convierte en eso le come la energía del riñón y de la vejiga. Por lo tanto, no tiene energía como para darle al hígado, ¿no? y a la vesícula biliar, a la madera. Entonces, en esta circunstancia, aunque en apariencia los signos clínicos sean de enfado, de enojo, de dolor de cabeza, de no dormir y de tal, que es como si fuera la madera, el motivo estaría en el riñón. Es el riñón. Es decir, esta circunstancia se solventaría si nutro el riñón, si tonifico el riñón, si empiezo a salir de esa depresión, de esos estados de pánico, de miedo, de esas fobias. Si resurjo de eso, entonces voy a tener más energía y al tener más energía le voy a poder dar más energía a la madera y por lo cual la madera va a tener su cheque energético y por lo cual no se va a quejar, no le va a doler la cabeza y va a dormir bien, ¿vale? Eso puede suceder. Para eso sirven los 5 elementos para detectar si el problema viene en sí del movimiento o viene de otro movimiento que no le está dando su cheque energético, ¿vale? Entonces, esto tiene un sentido, ¿vale?, que va a favor de las agujas del reloj, digamos, y nace en el movimiento madera, puesto que la madera la relacionamos muy directamente con eso, con el nacimiento de las cosas, con el desarrollo, con la expansión, con la creatividad y con todas esas cosas, ¿no?, que vimos cuando explicamos la madera, ¿vale? Entonces, cada uno recoge sus frecuencias y están relacionadas así. Y todos son madre e hijo, ¿vale? Bien. El comportamiento natural de cada uno de los movimientos tiene que ser, es el que es decir, el fuego, si lo contemplo de manera individual, pues tiende a ascender, ¿vale? Tal y como indica la flecha, el fuego asciende, busca un movimiento hacia arriba. El agua desciende. La madera tiende a ascender y a extenderse horizontalmente. Y la tierra flota, o se estabiliza, tiende a estabilizarse, a centrarse. Esa es su naturaleza. Y el metal tiende a descender. El metal lo relacionamos con el pulmón y con el intestino grueso. Y el pulmón es el oxígeno. Cojo la energía y la meto, la integro dentro, ¿no? Entonces tiene una función de descender, ¿de acuerdo? Esa es la naturaleza independiente de cada uno. Entonces, si el fuego tiende a ascender, si el agua tiende a descender, si cada uno tiene su naturaleza, ¿cómo es posible que yo pueda tenerlo normalizado esto? El movimiento, el ciclo de generación, no sería posible tenerlo normalizado y estable solo y exclusivamente con esa dirección del movimiento, puesto que por las leyes de la física, cuando yo mantengo un movimiento solo en una dirección, tiende a expandirse en algún momento. Entonces es cuando nace el ciclo de control. El ciclo de control es un ciclo interno en donde decimos que el agua apaga el fuego funde al metal, el metal corta la madera se enraiza en la tierra y la tierra genera o absorbe el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tener un ciclo de generación, tengo un ciclo de interno, un ciclo que lo denominamos un ciclo de control, que permite que la naturaleza interna e individual de cada uno de los elementos que hemos visto antes, el agua desciende, el fuego asciende, etc., la naturaleza explícita de cada uno de ellos
esté controlada. Pero debe ser un control armónico también. Claro, si tengo muchos pensamientos, si mi corazón o si mis hormonas están alteradas, si estoy expuesto al calor, una fuente de calor que puede ser climatológica o un contexto en el trabajo en donde estoy expuesto a mucho calor. Tomo alimentos ácidos, o sea, ácidos, amargos. Es decir, estoy sobreestimulando el elemento fuego. Podría decir que tengo exceso de calor. Ese exceso de calor lo tengo que bajar. Porque si ese exceso de calor es muy fuerte, ¿qué va a hacer? Que por el ciclo de generación me puede contaminar a la tierra. Entonces puedo tener gastritis, dolor de estómago, etcétera, etcétera, porque hay una sobreestimulación que va del fuego a la tierra. Eso puede ocurrir, ¿sí o no? Eso por un lado. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar eso? Cuando hay excesos de calor, pues vamos vamos a hacer técnicas de dispersión. Vamos a bajar ese calor, vamos a dispersar ese calor. Dispersar significa reducir de manera considerable ese calor. Es decir, si tenemos una escala del 1 al 10, en donde el 10 es mucho calor, pues dispersarlo sería dejarlo en 5 o por debajo de 5, es decir, siento todavía calor, pero no en exceso. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues exponiendo menos al calor, intentando aquietar mi mente con técnicas de relajación, tomando alguna planta o medicamento que me reduzca el estado de hormonal y me lo aquiete, un poco analgésico en ese sentido, y el agua. El agua, desde el punto de vista de nutrirse más con agua, el agua apaga el fuego, pero también todas las frecuencias que tiene que ver con el agua, nutrir los huesos, tomar alimentos salados, ¿vale? Estar expuestos a ambientes más frescos, refrigerarse más, y después desde el punto de vista de la acupuntura tenemos puntos que tienen esa acción. El tonificar el riñón no es más que aportar agua a un sistema, en este caso a un sistema orgánico visceral, que lo puedo refrigerar cuando veo que hay calor en exceso. Entonces, si tonifico el agua, lo que estoy haciendo es dispersar el fuego, ¿vale? Porque el agua apaga el fuego, en ese sentido de control, ¿vale? Entonces, esto lo tengo que tener un poco controlado, ¿vale? Entonces, en este sentido, el ciclo de control sirve para manejar circunstancias que pueden surgir en un momento dado. Excesos de calor, un exceso en madera. Si hay un exceso en madera, pues toda esa frecuencia va a parar al fuego, puede sobreestimular el fuego, por lo tanto contaminar el fuego, pero también si hay un exceso de madera, como controla la tierra, es un sobrecontrol, un abuso, ¿no? Entonces, si la madera abusa sobre la tierra, está abusando sobre el estómago y sobre el bazo, y por lo tanto puede repercutir en patología de estómago y de bazo, ¿vale? Porque está abusando, porque tiene carga de más, ¿vale? Y si tiene carga de menos, ¿qué pasa? Si tiene carga de menos, pues no le va a dar energía al fuego. Por lo tanto, el fuego puede irritarse también, le dice, oye, tienes que darme mi energía. Y puede también no tener energía para controlar a la tierra. Entonces, si no puede controlar la tierra, aquí surge lo que es un ciclo patológico, que es al contrario. En vez de la madera controlar a la tierra, es la tierra la que controla a la madera. Hay una contradominancia
un rechazo de control, ¿vale? Entonces, si hay un rechazo de control, lo que pasa es que hay un ciclo patológico ahí que tendríamos que estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un contexto armónico, el ciclo de generación y el ciclo de control deben de estar equilibrados. En el momento en el que sobreestimulo unos elementos más que otros, entonces voy a propiciar un caos dentro del sistema, que es precisamente lo que pasa con las patologías. Las patologías de muchos pacientes que tienen artritis reumatoide, son porque comen dulces, comidas procesadas, fuman, están expuestos a ambientes húmedos, es decir, algo que encajaríamos en el elemento tierra, pero también vemos que la tierra controla el agua y el agua son los huesos, ¿no? Entonces la artritis, es decir, repercute porque el agua, la humedad se extiende, ¿eh? Es una forma de extenderse. El agua se extiende a través de la humedad, ¿no? Y por lo tanto hay una relación entre la humedad y el agua. Entonces, alguien que tenga ese tipo de alimentación va a destruir sus huesos, y va a repercutir sus huesos, y va a repercutir, y además si vemos que esa persona no se mueve, si esa persona toma muchas sales, si esa persona también tiene una voluntad baja, si esa persona está en un clima frío, ¿vale? Entonces todo eso son factores que provocan artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad que la podemos encajar por una perturbación múltiple tanto del bazo, o sea, del elemento tierra, del elemento agua y del elemento madera, del viento también, ¿vale? De hecho, hay muchos pacientes con artritis reumatoide que los días de viento sufren dolores. Hay otros que los días de humedad sufren dolores. Y hay otros que con el frío sufren dolores. Y hay con los tres, ¿vale? Entonces, estos movimientos que están relacionados entre sí, al desajustarse uno u otro más, pues invita al siguiente, porque somos madre e hijo, por lo tanto, si yo no tengo energía o no puedo controlar al que debería de controlar, entonces comprometo al sistema. Y eso cuando lo hago de manera reiterada, pues entonces, porque es mi estilo de vida, pues entonces termino deteriorando tejidos, comprometiendo a mis emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a veces es difícil revertir eso, porque los tejidos ya no son los que eran, las emociones están muy dañadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para que la teoría de los 5 elementos contemple que haya estabilidad, equilibrio y por lo tanto salud, debemos de tener cierta equilibrio entre todos y cada uno de los elementos. Todos y cada uno de los elementos. Para que haya la mayor armonía posible. Vamos a tener cierto margen, ¿vale? Porque a mí me guste más el dulce y porque me guste más ser una persona que encaja más dentro del perfil de la tierra que de otro. Pero sin pasarse, porque si me paso ya desajusto el sistema, desajusto la teoría, desajusto las leyes. Por lo tanto, van a surgir patologías en ese contexto. ¿Vale? Bien. Por último, dentro de la teoría de los 5 elementos, pues tenemos pues este diagrama en donde volvemos a ver al hígado, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua,
en su ciclo de generación y su ciclo de control, pero hemos introducido los órganos y las vísceras, los canales en definitiva, que conforman lo que son la teoría de los 5 elementos y que conforman cada uno de los movimientos. El hígado lo conforma, o sea, la madera lo conforman el hígado y la vesícula biliar. El fuego lo conforman 4 canales, que es el TR o el Sanjiao, el metabolismo. El pericardio o el maestro del corazón, intestino delgado y el fuego son los que componen, y el corazón, perdón, son los que componen el fuego. El estómago y el bazo son los que componen la tierra. El pulmón y el intestino grueso son los que componen, que le dan forma al movimiento metal. Y el riñón y la vejiga son los que conforman y le dan forma, digamos, al elemento agua. Dentro también tenemos el número de puntos que tiene cada uno de los canales, pero he puesto este diagrama porque desde el punto de vista bioenergético, eso que hemos dicho de madre e hijo y de ese comportamiento de madre e hijo que tenemos dentro del sistema, lo tenemos también desde el punto de vista de órgano, órgano, víscera, víscera. Es decir, los órganos los hemos clasificado por su función como yin, los zan, porque son macizos. Las vísceras los hemos clasificado como yang, porque son huecos, porque hacen una función de distribución de energía, de movimiento. Es decir, una polaridad yang, las vísceras, una polaridad yin, los órganos, los zan, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comporta esto en la teoría de los 5 elementos? Pues los yin, los órganos, nutren, el hígado nutre al corazón y al maestro del corazón, que son los zan. El corazón al bazo, el bazo al pulmón, el pulmón al riñón y el riñón al hígado. Comparten polaridad y por lo tanto es más fácil de que se nutran en este sentido. Y las vísceras, la vesícula biliar nutre al intestino delgado y al TR. Y después estas dos nutren al estómago y el estómago nutre o genera al intestino grueso y el intestino grueso genera la vejiga y la vejiga a la vesícula biliar y así sucesivamente. Es decir, los órganos con los órganos y las vísceras con las vísceras porque comparten polaridad. Y entonces polaridades positivas se nutren y se alimentan y se generan con las polaridades positivas y las polaridades negativas con las negativas, ¿vale? Eso desde el punto de vista energético. Y desde el punto de vista del ciclo de control lo mismo. El riñón controla al corazón y al maestro de corazón. El maestro de corazón y el corazón al bazo. El riñón al maestro de corazón y al corazón. El corazón y el maestro del corazón al pulmón. El pulmón al hígado y el hígado al bazo y el bazo al riñón. Ese sería el comportamiento electromagnético bioenergético desde el punto de vista del control. Y desde el punto de vista de las vísceras, la vesícula biliar controla al estómago, el estómago a la vejiga al intestino delgado y al TR, el intestino delgado y el TR al intestino grueso y el intestino grueso a la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, de manera general decimos que el movimiento madera genera al fuego, el fuego a la tierra, la tierra al metal, la metal al agua, el agua a la madera, eso de manera general. Desde el punto de vista del control, pues el agua apaga el fuego funde el metal funde o corta la madera corta la tierra, o sea, se enraiza la tierra y la tierra controla el agua, eso desde el punto de vista general, pero desde el punto de vista independiente, los órganos con los órganos y las vísceras con las vísceras en cada uno de los movimientos que hemos descrito, ¿vale? Así que bueno, esto es el comportamiento energético y esta es la ley de los 5 elementos que he querido compartir con ustedes y que espero que me haya explicado bien.
Así que si tienen cualquier duda o cualquier cosita me pueden decir, ¿vale? Bueno, les mando un saludo y espero que sigan avanzando con este tipo de información, ¿vale? Un saludo, que sean felices. Adiós.